Muy buenas tardes a todos. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Amén, amén. Sé que algunos están preguntando que no está Ignacio aquí. ¿Cuántos extrañan a Ignacio? Ok, Ignacio hoy no está aquí con nosotros porque está aquí abajo. Está dirigiendo la alabanza en inglés. Así que somos una sola iglesia, entonces estamos contentos y estamos orgullosos de que Ignacio pueda estar hoy en la mañana en el culto de inglés dirigiendo, pero también tenemos excelentes músicos y excelentes cantantes para seguir alabando y adorando el nombre del Señor. Así que la iglesia es del Señor, así que nos ponemos contentos. Antes de ir a la palabra de Dios, yo quisiera que agarres tu celular, por favor, y puedas ir a la página de la iglesia, puedas darle like a lo que está pasando y poder compartirlo para que otras personas puedan ver y para que otros países también puedan ver y escuchar lo que Dios está haciendo en medio de nosotros, pero también escuchando la palabra del Señor. Así que yo invito a que abras tu Biblia, por favor, en el libro de Lucas, capítulo 2, del versículo 41 al 52. Lucas 2 del 41 al 52. Estamos estudiando el libro de Lucas y es interesante cómo estamos aprendiendo muchísimo, y hoy vamos a estar viendo la importancia de alcanzar la madurez. Yo quiero que se ponga de pie, por favor, para que podamos leer juntos la palabra de Dios desde el versículo 41 hasta el versículo 52. Amén. La palabra del Señor dice así: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que sus padres José y su madre, sin que lo supiesen José y su madre. Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron caminando de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué no has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Amén. Pueden tomar asiento. Qué hermoso texto que vamos a estar hablando y vamos a estar reflexionando hoy. Este texto es espectacular, pero me encanta cómo termina el último versículo, ¿no? Y me está diciendo que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana, el mensaje es: alcanzando la madurez. ¿Cómo vemos que este niño podía crecer? ¿Cómo vemos que este niño se fortalecía? Pero ¿cómo vemos que este niño tenía la gracia de Dios y el favor de Dios y el favor también con los hombres? Así que el enfoque es alcanzando la madurez. Y vemos en estos versículos la infancia de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que hay 4 evangelios, pero Lucas es el único que registra estos aspectos. Vemos en Mateo el nacimiento, pero de repente pasa el nacimiento ¿qué? A su ministerio. Los demás también, pero Lucas es el único que registra ciertos aspectos de la infancia de Jesús. Entonces seleccionó, creemos nosotros, cuidadosamente algunos relatos
importantes y significativos. No era intención contar toda la historia de qué hizo Jesús, de que nació, qué hacía, cómo no hacía, pero sí recalcar y reponer ciertos aspectos trascendentales que identifican la identidad y el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, solamente Lucas está haciendo una información exacta de la infancia y la adolescencia de nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que quisiera que reflexionemos es: Jesús en su infancia se movía en tres áreas, y en tres áreas comunes que nosotros también nos movemos. Jesús vivía en una ciudad, Nazaret. Entonces Jesús su infancia la pasó en una ciudad. Ahí vemos su crecimiento. Pero también vemos en este relato que los padres llevaban a Jesús al templo. O sea que no solamente tenía tiempo de estar en su ciudad, sino que también hacían tiempo para ir al templo, para ir a la casa del Señor. Pero también vemos que Jesús no solamente estaba allí, sino que Jesús estaba en una familia. Era parte de una familia. Entonces, tres aspectos. Jesús era parte de una familia. Y como familia, Jesús crecía en esa familia. Ahora, esa familia vivía en una ciudad común y corriente, pero esa familia también hacía tiempo para ir al templo. Esas tres cosas yo quiero que tú quedes reflexionando, porque ¿cuántos de nosotros vivimos en una ciudad? Todos. ¿Cuántos de nosotros somos parte de una familia? Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos llevando e inculcando a nuestros hijos un tiempo en la casa del Señor y un tiempo con el Señor? Así que yo quisiera que queden pensando en eso para reflexionar más adelante. Y lo primero que podemos ver de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué estaba haciendo para alcanzar una madurez? Y lo primero que podemos ver es que la madurez requiere independencia. La madurez requiere independencia. Del versículo 41 al versículo 45 podemos ver tres cosas simples que pasaron. Lo primero que pasaron es que subieron ¿a dónde? A Jerusalén. Y dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de las Pascuas, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Sus padres no vivían en Jerusalén, pero subían a donde estaba la casa del Señor, como era costumbre año tras año. Entonces los padres tenían una costumbre de llevar ¿a qué? A su hijo a la casa de Dios. Ahora, padres, te hago una pregunta. ¿Tienes como costumbre llevar a tus hijos a la casa del Señor? Ahora, padres, ¿sus padres tuvieron la costumbre de llevarlos a ustedes a la casa del Señor? Y a veces nosotros hacemos lo mismo que hicieron con nosotros. Entonces, ¿pero qué podemos ver en nuestro Señor Jesucristo? La madurez requiere independencia. Era parte de una familia, era parte de un hogar, tenía papá, tenía mamá, vivía en una ciudad, pero él sabía que era el Hijo de Dios y en los negocios de su padre también debía estar. Por eso Jesucristo era 100% hombre, pero también 100% Dios. Era 100% humano, pero también 100% divino. Entonces, la madurez requiere independencia. ¿Qué dice? Subieron a Jerusalén, pero ¿qué pasó? Los padres regresaron. Pero ¿qué hizo Jesús? Se quedó en Jerusalén. ¿Dónde se quedó? Dice, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Ahora vamos a tocar ese tema un poquitito. ¿Fue desobediente? ¿Fue un niño que se le escapó a los papás? Vamos a ver eso más
adelante. Pero vemos entonces, subieron a Jerusalén como familia, disfrutaron la fiesta, recordando la Pascua, estuvieron en la casa del Señor, estuvieron en el templo, pero después la familia regresó hacia su ciudad, pero Jesús se quedó en Jerusalén y los padres volvieron a buscar a Jesús en Jerusalén. Ahora, entonces vemos que la semana pasada estamos viendo cuando presentaron a Jesús. Ahora, pero vemos la ciudad de Galilea y todo el ministerio de Jesús tiene que ver con ese lugar. Pero fueron al templo. Dice, en los versículos que leímos, dice que tenía una edad Jesús. ¿Cuál es la edad que tenía? 12 años. ¿Qué significaba eso? ¿Qué significaba eso? Ahora, la ley judía obligaba a que todos los hombres a partir de los 12 años de edad fueran al templo 3 veces al año. Para la fiesta de las Pascuas, para la semana y de la fiesta de los tabernáculos. Dice, pastor, entonces yo estoy bien. Si hay que ir 3 veces al año, yo ya cumplí, ya fui 5 veces este año. No. Recuerden que no estaba el transporte que había hoy, ¿ok? Desde el lugar donde estaban ellos, en Nazaret, hasta donde estaba el templo, se tardaban aproximadamente 5 días para ir a la casa del Señor. Y usted vive a 10 minutos y se le hace tarde y dice, el próximo domingo voy. Me están mirando serio, ¿no? Porque a veces ponemos excusas. Hace frío, no voy. Hace calor, no voy. Estoy cansado, no voy. Me quedé dormido, no voy. Me enojé con mi esposo o con mi esposa, no voy. Me enojé con mi hijo, no voy. El hijo no quiere ir, no voy. ¿Cuántos años tiene su hijo? 25 años. No podemos estar así. Tenemos que ver entonces la importancia de lo que los padres estaban inculcando en Jesús. Entonces lo que estamos aprendiendo es que la madurez de una persona que quiere crecer requiere independencia. Los padres les estaban llevando, los padres le estaban inculcando la importancia de ir a la casa de Dios, pero Jesús tomó una decisión de quedarse en la casa del Señor para poder aprender, para poder crecer espiritualmente. A los 12 años, para ellos, ya pasaba a ser una persona adulta. A los 12 años había una iniciación. Entonces, aunque vivían muy lejos, solo iban 3 veces al año. Como vemos en el versículo 41. Vemos que Lucas sí hace la aclaración que ellos acostumbraban a ir cada año. Te hago una pregunta. ¿Hay buenas costumbres y hay malas costumbres? ¿Tienes como costumbre venir a la casa del Señor? ¿Estás inculcando a los hijos la costumbre de estar en la casa del Señor? ¿Estás animando a que ellos vengan y sean parte de la casa del Señor? ¿Tú estás viniendo con una actitud de gozo, de alegría, de aprender, de crecer y vienes con gozo a la casa del Señor? ¿O tú vienes sin ganas? ¿O traes a tus hijos obligados también de los pelos? Por eso yo ya no tengo pelos, mi mamá me trae. Pero como era el hijo del pastor tenía que estar allí. Pero qué importante entonces es pasar tiempo en la casa del Señor. Entonces, vemos que aunque vivían lejos, se tomaron el tiempo de ir a la casa del Señor. Ahora, y es interesante que cuando regresaron, dice que tardaron 3 días para encontrar a Jesús. Eso fue algo profético, porque Jesús estuvo crucificado en la cruz, ¿cuántos? 3 días.
y al tercer día resucitó. Por lo tanto, no es un pasaje al azar. Tiene un propósito, la identidad y la misión de nuestro Señor Jesucristo. Hay una costumbre judía que es el Bar Mitzvah, no sé si lo han escuchado alguna vez, es una ceremonia de iniciación en que participan los varones judíos alrededor de los 13 años, a través de la cuales se convierten en miembros plenos del judaísmo. Se convertían en personas adultas con la responsabilidad de ir al templo. Entonces, en el judaísmo, para que una persona sea madura y sea adulta, era a los 12 y 13 años. ¿Usted qué estaba haciendo a los 12, 13 años? ¿Todavía jugaba a las muñecas? ¿Qué estaba haciendo? A veces hemos atrasado la madurez de nuestros hijos porque los queremos tener aquí como bebés chiquititos. A veces somos padres que estamos tan encima de ellos que no permitimos que ellos crezcan, que no permitimos que ellos tengan un encuentro, una comunión con el Señor. Ellos pueden ser llamados por el Señor en cualquier momento. Ellos pueden tener una comunión, una intimidad con el Señor, adorando y alabando al Señor, no importa la edad. Pero a veces el problema no son los niños, el problema somos los padres. Ay, es un chiquitito. Ay, te miraron mal, pobre chiquitito. Ay, la maestra está contra ti. Ay, todos están contra ti. No lo estamos criando. ¿Qué? En el conocimiento de Dios, en la intimidad con Dios y en la comunión de la iglesia. Y a veces, ¿qué pasa? Los niños crecen y después no quieren venir a la iglesia. Y queremos, hey, mi hijo ya tiene 19 y no quiere saber nada de Dios. ¿Es culpa del niño o es culpa tuya que tú no lo enseñaste? Si nosotros no somos el ejemplo, ¿cómo queremos ver que nuestros niños estén en la casa de Dios? ¿Cómo queremos ver que nuestros adolescentes estén en la casa de Dios? ¿Cómo queremos ver que nuestros niños sean parte de la comunidad cristiana con amor, con alegría, con gozo, alabando, adorando al Señor? Si tú no eres el ejemplo. Por eso vemos aquí en la palabra del Señor que ellos tenían costumbre ir a la casa del Señor. No tengas la costumbre de ir a la casa del Señor solamente cuando tienes problemas. No tengas la costumbre de venir a la casa del Señor cuando tu hijo anda en rebeldía. No tengas la costumbre de venir a la casa del Señor cuando estás de los pelos con tu esposa. Ten la costumbre de venir a la casa del Señor porque tú necesitas de Dios y tu familia necesita de Dios. Y tu esposa, tu esposo y tus hijos y tus nietos necesitan de la presencia de Dios, de la comunión en familia para adorar, alabar y exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. El pastor se vino enojón hoy. Entonces vemos allí que Jesús requirió independencia. Los padres le enseñaron, los padres le inculcaron, pero tuvo un momento que él tuvo que tomar una decisión. Tú como padre, enseña a tus hijos a venir a la iglesia. Enseña a tus hijos a orar. Enseña a tus hijos a tener una comunión con el Señor. Pero en un momento ellos van a tomar una decisión espiritual. Y lo que tú tienes que ser, no ser piedra de tropiezo, sino disfrutar la decisión que están tomando tus hijos. Usted sabe que yo nací casi un domingo. Mi mamá estaba tocando el piano y casi nací yo ahí. Así que de cantar y tocar salimos para el hospital. Así que yo casi nací un domingo. Bueno, Joel nació un domingo también, ¿no? Si mal no recuerdo. Aarón también nació un domingo. ¡Ay! ¡Qué espirituales que son! Mis hijos nacieron el domingo. Pero aunque yo crecí en la iglesia todos los días, llegó un momento que el Señor tocó mi corazón a los 7 años.
Aunque yo crecí en la iglesia, el Señor me llamó al ministerio a los 9 años. Pero no hubiese pasado nada de eso si mis padres no me daban el ejemplo de tener la costumbre de ir a la casa del Señor. A ver, familias, le hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes a veces hay una batalla campal el domingo a la mañana para venir a la iglesia? Que es tarde, que es no, que me quedo, no voy. ¿Le ha pasado eso? ¿Qué ejemplo estamos siendo nosotros? Entonces vemos que un niño a los 12 años era una persona madura. Ahora, ¿qué vemos allí que pasó? Terminaron las fiestas y ahora no iba esta familia sola, sino que iban en caravana. La gente peregrinaba a Jerusalén en caravana. ¿Por qué? Por cuestión de seguridad. ¿Y por qué? Por amistad y por fraternidad. Entonces estaban juntos para los peligros. Entonces generalmente cuando iban en caravana iban cientos de personas. Entonces Jesús posiblemente estaba con los chicos de 11, 12, 13 años. Vemos que los chicos estaban más allá, de repente las mujeres acá, los hombres aquí, pero iban todos en caravana. No era irresponsabilidad de los padres que durante un día no se dieron cuenta. No era que Jesús era un maleducado, sino que era parte de ir en caravana. Entonces no se habían dado cuenta, pensaron, debe estar con los demás amigos o con los familiares. Después se dieron cuenta que no estaban y regresaron a buscarlos. Ahí me demuestra también qué hermoso es ir a la casa del Señor en familia. Qué hermoso es ir a la casa del Señor en grupo. Qué hermoso es poder ir a la casa del Señor junto. Ahora, pero esto me lleva al segundo punto. La madurez requiere instrucción. Yo cuando soy bebé dependo de mis padres, pero llega un momento que debo independizarme para depender por mis propias fuerzas. Como una persona espiritual, yo dependo espiritualmente de mis padres que me inculquen, pero llega un momento que me independizo para depender directamente de Dios. La importancia de independencia, pero también la importancia de instrucción. ¿Dónde se quedó Jesús? Dice los versículos allí, en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, con dos cosas. ¿Qué dice? Oyéndole y ¿qué más? Preguntándole. Entonces, la madurez requiere instrucción, investigación, crecer, aprender, conocer, reconocer. Entonces, Jesús estaba en medio de los doctores de la ley. Jesús estaba en medio de las personas que conocían la palabra de Jesús. Estaba oyéndoles. ¿Por qué lo estaba oyendo? Porque quería aprender y estaba preguntándoles. Él también a ellos y ellos a él. Dice, y todo se maravillaba. Jesús estaba en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, escuchándole y preguntándole. No expresa solamente una simple pregunta infantil, sino que es cuestionamiento de preguntas profundas acerca del Padre Celestial. Ahora, eso me lleva a reflexionar también que la madurez requiere identidad. La madurez requiere, ¿qué dijimos? Independencia. La madurez requiere instrucción y la madurez requiere identidad. Aunque tú tengas un apellido y seas hijo de tu papá y de tu mamá, el apellido más hermoso que tengamos nosotros es ser hijos de Dios, ser parte de la familia
de Dios. ¿Por qué la madurez requiere identidad? Llegaron los padres preocupados y le dicen, te hemos estado buscando. Ahora, ven algo ahí. ¿Quién habló? ¿María o José? Ahí no dice que habló José. ¿Quién habló? La mamá. Ay, hijito, mira, estamos preocupados. ¿Dónde estabas? Siempre el instinto que maternal. Pero ¿por qué requiere identidad? Porque Jesús amaba a sus padres terrenales. Jesús respetaba a sus padres terrenales. Pero Él sabía su propósito y su misión y en el lugar donde tenía que estar. Por eso su identidad fue: en los negocios de mi Padre debo andar. Jesús tenía muy claro a qué había venido. Le pregunto, ¿no saben que yo tengo que estar aquí en los negocios de mi Padre? Por eso necesitamos entonces la importancia de una identidad. Pero uno puede decir, bueno, pastor, Jesús no le avisó a los papás y se quedó en la iglesia. Fue desobediente. Pero vemos en los próximos versículos, en el 51, que dice, y descendió con ellos, que dice, y volvió a Nazaret, y que dice, y estaba sujeto a ellos. Todo tiene su tiempo. Tiempo de estar buscando del Señor, pero tiempo de estar también con la familia. Entonces vemos la sujeción y la obediencia. No hay desobediencia aquí. Vemos que Jesús fue a Nazaret con sus padres, estaba sujeto a ellos. Y termina el versículo diciendo que Jesús, ¿qué dice? Crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con los hombres. ¿Cuál sería un crecimiento integral? Nosotros a veces nos vamos en un crecimiento, nomás queremos que nuestros hijos crezcan. Pero aquí hay un crecimiento intelectual. ¿Crecía en qué? En sabiduría. Un crecimiento físico, que dice crecía en estatura. Pero un crecimiento espiritual, en gracia, en favor para con Dios. Y en un crecimiento social, en gracia y en favor con los hombres. Jesús crecía intelectualmente, físicamente, espiritualmente y socialmente. A veces nosotros encerramos a nuestros hijos, o a veces permitimos que nuestros hijos estén, desde que llegan de la escuela, las próximas 8 horas en el celular, en el Nintendo, jugando así, y los adolescentes también, y están desconectados del mundo. ¿Cuál es el rol de nosotros como hijos y cuál es el rol de nosotros como padres? Entonces, debemos aprender entonces a ¿qué? Alcanzar la madurez. ¿Dónde vivía Jesús? En una ciudad. ¿A dónde iba Jesús? Al templo. ¿Y de dónde era parte Jesús? De una familia. Jesús era entonces igual a nosotros en su vida diaria. Pero vemos que los padres tenían ¿qué? Costumbre de llevarlo a la casa del Señor. ¿Y qué 3 aspectos hizo Jesús?
¿La importancia de qué? De independencia. ¿La importancia de qué? De instrucción con el Señor y su comunión con el Señor. ¿Y la importancia de qué? De identidad. Y esto me hace recordar que hace unos años atrás, cuando mis papás eran pastores en una iglesia, comenzó a llegar una niña. Yo calculo que tendría ya 9, 10 años. El papá de la niña era un delincuente. La mamá de la niña tenía problemas mentales. El hermano de la niña estaba en los vicios y en las drogas. Pero esa niña tenía un anhelo de ir a la casa del Señor. Esa niña creció y siguió firme en la casa del Señor. Aunque su hogar parecía que estaba destruido, aunque su hogar parecía que estaba pata para arriba, ella sabía que tuvo que independizarse para poder ser instruida por el Señor y para tener una nueva identidad. Esa niña llegó a la adolescencia y seguía firme en la casa del Señor. Los padres a veces venían hasta la iglesia a buscarla y hacer pleito. Esa niña creció. Se puso de novio con un amigo mío. Y hoy sirve al Señor. No importa si vienes de una familia difícil. Dios es un Dios misericordioso. Y si tú tienes la oportunidad de tener un papá y una mamá y una familia que te abrace, disfrútalo. Ahora te hago una pregunta. ¿Qué tiene que ver esta predicación con nosotros? A los papás. ¿Qué estás haciendo con tus hijos? A los hijos. Estamos disfrutando de estar en la casa del Señor. A los papás, cualquier excusa es tan importante para no venir y alabar al Señor. Cualquier situación es más importante que venir a la casa del Señor. Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia. ¿Cuántos padres queremos que nuestros hijos crezcan físicamente, espiritualmente, socialmente? Pero es invertir en nuestros hijos. Nuestros adolescentes están sujetos a los padres. ¿Qué clase de padre hemos sido? ¿Qué ejemplo le hemos dado? Mis papás nunca se propusieron ni quisieron
que los 4 hermanos seamos pastores. Ellos nos inculcaron a amar al Señor, temer al Señor y servir al Señor. Y el que nos llamó fue el Señor. Veía a mi papá orar y leer la Biblia. Veía a mi mamá también hacerlo. Ahora, no fuimos una familia perfecta. Había discusiones, había cosas difíciles, pero siempre Dios era el centro de ese hogar. No sé tú, pero yo creo que es tiempo de restaurar nuestra familia y que Dios sea el centro y restaurar nuestro hogar y que Dios sea el centro. Y que no lleguen adolescentes o niños solos a la iglesia. Que los padres puedan acompañarlos. No le des la responsabilidad a otros lo que es tu responsabilidad. No delegues a otros tu responsabilidad como madre y tu responsabilidad como padre. Yo invito a que en este momento cierres tus ojos. Me encanta esta iglesia porque veo niños. Me encanta esta iglesia porque veo adolescentes. Y me encanta predicar y ver estos adolescentes aquí enfrente. Ver jóvenes, ver matrimonio. Porque somos parte del cuerpo de Cristo. Jesús nació en una familia y estaba sujeto a sus padres. ¿Cuántos necesitamos decir, Señor, yo necesito invertir más espiritualmente en mi hogar y en mi familia? Yo necesito levantar un altar en mi hogar, en mi familia. Yo necesito invertir en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos, en mis nietos, en mi familia. Yo necesito disfrutar ir a la iglesia para convivir en armonía. Yo necesito tener comunión con el Señor. En esta mañana yo hago un llamado a que pasemos aquí al frente y le digamos, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi familia, aquí están mis hijos. Porque Dios es un Dios de segundas oportunidades. Yo te invito a que te pongas de pie allí donde estás. Y vamos a cantar una vez más esta canción. Lo único que quiero es adorarte. Y si Dios ha hablado a tu corazón, ven aquí al frente. Y si Dios te está llamando que seas un niño, aunque seas un adolescente, puedes venir aquí enfrente, decir, aquí está mi vida. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Por siempre cantaré tu amor. Lo único que quiero es adorarte.
¿Cuántos se comprometen hoy a ser hombres de Dios? Te invito a que pases aquí enfrente y decir: aquí está mi vida. Mujeres, ¿cuántos se comprometen a ser mujeres de Dios? Dile: aquí estoy, Señor, aquí está mi vida. Si Dios te está llamando, pasa aquí enfrente, no delante mío, sino delante del Señor. Vamos, cántale lo único que quiero es adorar, lo único que quiero es adorar. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es adorar, lo único que quiero es adorarte. Por siempre cantaré de tu amor. Si el Señor ha hablado a tu corazón, pasa aquí enfrente. Va a haber unos hermanos y líderes que se van a acercar a ti y van a orar por ti. Hay alguien más que Dios está tocando su corazón. Pasa aquí al frente en señal de obediencia, en señal de sujeción, en señal de búsqueda. Necesitamos esa dependencia de Dios. Necesitamos esa instrucción de Dios. Necesitamos esa identidad con Dios. Vamos a orar. Si tú eres líder, te pido por favor que pases al frente y te acerques a alguien y puedas orar por alguien. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, Señor, en esta mañana, en esta tarde. Gracias, Señor, porque una vez tu palabra nos deja el ejemplo. Jesús crecía, Señor, en sabiduría, en estatura, en el favor de los hombres. Queremos que nuestros hijos crezcan, Señor, no solamente físicamente, no solamente socialmente, sino que nuestros hijos crezcan espiritualmente. Queremos que nuestra familia tenga la costumbre de ir a la iglesia. Queremos ser ejemplos nosotros de las nuevas generaciones. Señor, si nuestros padres no nos enseñaron, no nos inculcaron, Señor, los perdonamos en el amor del Señor, pero a partir de ahora nosotros tomamos esa responsabilidad de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Padre, en el nombre de Jesús, habla una vez más a nuestros corazones. Gracias, Señor, por cada persona que hoy escuchó tu voz. Gracias, Señor, por este grupo de adolescentes que está aquí enfrente, Señor. Habla a sus corazones. Levántalos, úsalos, desafíalos y llámalos también, Señor, al ministerio. Tú puedes llamar a quien quiera. Gracias, Señor, por este tiempo.
En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. ¿Podemos cantar una vez más? Lo único que quiero. Lo único que queremos es adorar al Señor. Lo único que quiero es Pasar tiempo en la casa del Lo Señor. único que quiero es adorar. Pasar tiempo con el Señor. Por siempre cantaré de tu amor. Disfrutar venir a la Lo iglesia. único que quiero es adorar. Lo Disfrutar único que quiero crecer. es adorar. Ver a nuestros Vengo hijos a tus crecer. pies para entregar Ver a nuestros hijos corazón. en tus caminos. Lo Ver a único nuestros que hijos quiero que es te adoren. adorar. Ver a nuestros Lo hijos que único te que sirvan. quiero es Ver a nuestros adorar. hijos que te amen. Por siempre Señor, toma el control de nuestra vida. Gracias por rescatarnos, Señor. Gracias por limpiarnos. Gracias por darnos vida nueva. Gracias, Señor, porque hoy comienza algo nuevo en nuestras vidas. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos y te adoramos. Gracias, Señor. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que queremos Lo único que quiero es adorarte a ti Lo único que quiero y que tomes el control de mi corazón, por siempre cantaré de mi hogar, de tu amor. de mi familia y de mi iglesia. Y el pueblo del Señor dice: amén. Abraza a 2 o 3 personas que están ahí a tu lado. Nos vemos el próximo domingo. ¿Dónde? En la iglesia, como tenían costumbre. ¿Ok? Mañana Instituto Bíblico. Miércoles la mente de Cristo. Y el domingo nos vemos acá a las 9:30. Grupos de conexión. Y a las 11 la iglesia. Los bendecimos.